a leer el capítulo 8 del verso 1 al verso 3. Y cuando ya esté ahí me indica con un amén. Amén, amén. Dice así su preciosa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado y el precioso Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y dice el capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y dice el verso 3, ¿y Saulo qué hacía? Asolaba la iglesia, y entrando, fíjese bien, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oremos. Padre maravilloso, te doy muchas gracias. Primero que nada, gracias con todo mi corazón por el gran privilegio que tú me das de estar hoy aquí. Gracias, precioso Dios, porque a ti te plació. Gracias, precioso Dios, por cada uno, Dios, de mis hermanos que hoy han dispuesto su tiempo, su corazón y sus vidas para recibir esta preciosa palabra. Yo deseo que ministres nuestros corazones, que ministres nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, pueda quedar plasmada en nuestros corazones y pueda producir frutos al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, y que haya un cambio radical en nuestras vidas. Que todo espíritu que ha venido, Señor, quizás de religiosidad, a encaminarnos, Señor amado, y que no hemos quizás mostrado ese evangelio, ese cristianismo verdadero, ese caminar puro, Señor, como tú lo deseas, Dios, hoy pueda, precioso Dios, hacerse presente en nuestro corazón, y que al salir por esas puertas salgamos con una actitud diferente. Muchas gracias, precioso Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno, en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén más fuerte? Amén. Amén. Tome su asiento conmigo y damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Y estamos hablando los días domingos acerca del libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9, aunque quizás no lo vamos a leer todo y estudiarlo todo, pero vamos a tomar varias porciones de ese capítulo que van a ser de mucha bendición y edificación a nuestras vidas. ¿Cuántos estamos aquí? Amén. Hablamos en estos pasajes de un hombre que se llamaba Saulo, que sin duda lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, quizás en algún momento incluso lo hemos compartido. Y primero que nada, ¿quién era Saulo? En el libro de los Hechos, cuando Pablo está dando su discurso frente a este rey, él habla acerca de su conversión. Dice que Saulo es un hombre llamado Saulo de Tarso, nacido, en la ciudad de Tarso de Cilicia, una ciudad prominente de Roma, en Asia Menor. Dice también que fue educado a los pies de un maestro o uno de los mejores, llamado Gamaliel, hebreo de hebreos, porque esa era la lengua que hablaban, el idioma que hablaban, de la tribu de Benjamín. Y en su doctrina religiosa dice que fariseos de fariseos, con una credencial y una ciudadanía romana, que sin duda eso le abrió muchas puertas. Es como tener la ciudadanía americana, te abre muchas puertas junto con los dólares. ¿Cuántos dicen amén? Así que este hombre, dice la escritura que era un hombre con un carácter imponente. Según estudiando esto, se cree que Saulo tenía aproximadamente entre 25 a 30 años, posiblemente un poco más, porque según la Mishá era la edad que podían tener ya autoridad o un liderazgo, un cargo hasta los 30 años. Entonces, más o menos se cree que ese era el tiempo que tenía él cuando empezó a perseguir a la iglesia. Un hombre imponente, de carácter, de autoridad,
inteligente, tenía juventud, tenía salud y una misión que cumplir, que era defender la ley mosaica, la ley de Moisés. Así que la credencial que presenta Saulo es un perseguidor y exterminador de los creyentes de la iglesia primitiva. Y vamos a entrar en materia, esto solamente es como introducción para que usted conozca quién era Saulo. Y que en algún momento quizás nos vamos a poder sentir identificados con él. Porque muchos de nosotros tenemos una historia. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos de nosotros tuvimos un antes y ahora un después. Yo le puse por título a este mensaje, marcados de por vida. Diga conmigo, marcados de por vida. Amén. Y quiero llevarlo al libro de los Hechos, ahí en el capítulo 9, que es el que vamos a leer y estudiar ahora. Así que le da una vuelta a la página y nos vamos a ir al capítulo 9. Vamos a leer los primeros 9 versículos. ¿Estamos ahí? ¿Sí, amén o no amén? Saulo, dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que en ese tiempo era Caifás, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, porque era el lugar donde se predicaba, en las sinagogas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, como le había titulado a los creyentes, de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, o sea, ya cerca para llegar al lugar de su destino, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas ¿qué dice? Mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del polvo de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole de la manita, le metieron a la ciudad, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, o sea, oscuras, en tinieblas, a ciegas, y mientras estaba ahí, quietecito, ¿qué hacía? En esos pasajes y unos más adelante que vamos a encontrar, quiero compartirte 4 puntos de enseñanza que nos llevarán a tener un encuentro real con Dios. Amén. El cual tuvo Pablo y fue marcado de por vida. Hubo realmente en él una transformación, algo que marcó su corazón. Para adentrarme ya un poquito más, dice que este hombre trabajaba en un zoológico y en el zoológico tenían rinocerontes, los que tienen un cuerno, ¿sí? Y dice que mientras estaban ahí cuidándolos y dándoles el alimento y bueno, aseando todo el lugar, dice que el rinoceronte salió de que estaba ahí echado, escondido, y le picó justo en la cara, en esta parte de aquí. Le dio un cornazo, vamos a decirlo así, porque fue con el cuerno. ¿Cuándo estamos aquí? Dice que este hombre de alguna manera sobrevivió, estuvo en terapia, reconstrucción, y cuando ya pasó todo, él tenía una cicatriz que lo marcó de por vida. Entonces, cada vez que a este hombre le preguntaban, pues, ¿qué te pasó? Sin duda él recordaba como si fuera ayer lo que había pasado. Esto me lleva a compartirte lo que Dios hizo en la vida de Saulo. ¿Estamos aquí? Así que quiero compartirte 4 puntos de enseñanza que vamos a encontrar en estos pasajes y unos cuantos más adelante. Número 1, un encuentro personal. Diga conmigo, un encuentro personal. Dice la Escritura que mientras iba en el cumplimiento de su deber,
una luz resplandeciente más que el sol, nos dice también allá en el libro de los Hechos, porque fue aproximadamente a mediodía, dice que lo rodea y él cae a tierra. Le habla en su lengua hebrea y le habla por su nombre y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algo que me llama la atención de Saulo es que Pablo creía estar bien, cimentado en la ley, en la verdad, defendiendo, présteme atención, defendiendo la ley, defendiendo la verdad. Pero usted puede imaginarse y puede pensar en el carácter de Saulo. De alguna manera, piensa en esto, de alguna manera Saulo, al ir caminando, al llegar, al llevar, al ir y apresar a aquellos nuevos creyentes, él estaba obedeciendo que la ley de Dios se cumpliera cuando estamos aquí, que la ley de Dios se obedeciera. O sea, él estaba siendo obediente. ¿Por qué? Porque a todo aquel que se rebelaba contra la ley de Moisés se le consideraba como un hombre hereje, incluso como un hombre de una secta. Entonces Pablo dice, ok, vamos a defender la verdad, lo puro, lo honesto, lo verdadero, porque se tiene que cumplir el agradar a Dios. Pero piensen esto curiosamente, dice el verso 1 y verso 2, Saulo aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces piense cómo tenía el corazón Saulo. ¿Cómo estaba el corazón de Saulo? Los pasajes que leíamos dice que entraba casa por casa, señores. Y al que encontrara, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Crees en Jesús? ¿Qué cree que hacía? Ahora, muchos se resistían, ¿cierto o no? ¿Y usted cree que le decía, ándale, vamos, vente, vamos a la cárcel? Sin duda había gritos, había golpes, había empujones, había insultos. Imagínense las escenas, niños gritando, llorando y una euforia desenfrenada. Ahora, ¿por qué? Porque Pablo tenía un celo por las cosas de Dios, vamos a decirlo así. ¿Estamos aquí? Ahora, es importante entender que dice la Escritura que Saulo se levanta después de haber caído a tierra y quiere avanzar, pero no puede mirar porque en un momento él está ciego con una oscuridad en sus ojos. Entonces puede pensar, ¿dónde está aquel hombre? Aquel hombre de autoridad, aquel hombre imponente, aquel hombre que tenía un celo por las cosas de Dios, un hombre que tenía juventud, que tenía la credencial de ciudadano romano, fariseo de fariseos. ¿Dónde está aquello? ¿Dónde están tus logros, tus elogios? ¿Dónde está, Saulo, toda tu religión y tu conocimiento? ¿Sabes? Cristo Jesús se le revela y le dice, yo soy a quien tú persigues. Ahora, cuando le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, esto significa que el aguijón era una vara que en la punta tenía algo de metal que servía para arrear a las yuntas, a los animales. Eso significa que Pablo solo se estaba golpeando con algo que ya le empezaba a inquietar y que, vamos a decirlo así, le hacía daño en el corazón. Algunos estudiosos dicen que Pablo, desde hace tiempo atrás, él ya estaba luchando con algo que ya sentía en su corazón. Creo que el hermano Arturo nos habló de Hechos capítulo 7, donde habla acerca de Esteban. Y eso significa que Pablo ya estaba peleando contra sí mismo. O sea, ¿cómo voy a creer en algo si mi creencia está fundamentada en esto? ¿Cómo me van a hacer dudar de algo que por muchos años yo he creído y yo me he cimentado? La palabra fariseo quiere decir separado. Ellos eran separados, ellos eran un conjunto puro, único, verdadero. Creían en los ángeles, creían en la resurrección. Por eso cuando Jesús se le aparece y se le revela, él sabe de qué se trata. ¿Estamos aquí? Así que Cristo lo tumba y lo lleva al suelo, lo voy a decir así, al polvo, a humillarse.
Y esta forma es una forma difícil, pero era necesaria. No puedo permitir, Pablo, que vayas más allá en contra de lo que yo he establecido. ¿Cuántos estamos aquí? Y yo quiero animarte y quiero decirte esto. Dios desea tener un encuentro real con cada uno de nosotros para que nosotros podamos reconocer qué hay en nuestro corazón, qué hay verdaderamente en nuestras vidas. Te lo voy a decir con mucho amor y dije que este mensaje no iba a ser fácil. Podemos tener una posición, podemos tener una unción, podemos tener el conocimiento y podemos tener la credencial de lo que tú quieras. Pero eso no significa que nuestro corazón esté sano y esté recto delante de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Para los que están tomando notas o solamente para que te lo lleves de tarea a casa, y de verdad me gustaría que lo leyeras. En Mateo capítulo 23, Jesús amonesta a los escribas y los fariseos y le dice estas palabras que son fuertes. Dile al que está a tu lado, no te vayas a sentir mal. Dile, no te vayas a sentir mal por esto, dile. ¿Sí, ya se lo dijiste? En Mateo capítulo 23, Jesús los amonesta y les dice estas palabras que son fuertes y que va a doler. Pero ¿cuántos pueden decir en esta mañana, como decía el hermano aquel, Dios, háblanos? ¿Amén o no amén? Dicen y no hacen. Hacen obras para ser vistas. Aman los primeros asientos. Les gusta que los llamen rabí. Y ahí se escriben los 8 ayes. Y nomás le voy a dar uno para que usted lea los otros 7. ¿Cuántos dicen amén? Ay de ustedes, escribas y fariseos, que no entran ni dejan entrar. Oh, eso está fuerte, ¿va? Quizás tú digas, bueno, yo sé algo, deja las flores aquí enfrente, no sé hasta ahorita quién es. Y quizás tú digas, bueno, a mí no me gusta sentarme enfrente, incluso me siento hasta atrás. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo no digo que voy a hacer algo y no lo hago, así que no tengo ese problema, pastor, porque dicen y no hacen, pues yo no digo y no hago, entonces estoy en strike. ¿Cuántos dicen amén? No me gusta que me llamen rabí, o sea, no me gusta que me llamen, usted sugiere. Entré a trabajar hace poco, bueno, medio trabajar, ya sabe, y trato de predicarle a los compañeros, pero no trato de presentarme con la etiqueta o la credencial de pastor. Siempre como asisto a un templo, asisto a una iglesia. Porque yo mismo me moché la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Les gusta que les llamen rabí. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos días platicaba con una persona ya mayor, ya de edad, de experiencia, y él sabe que soy pastor, y me dijo, ¿cómo estás? Se bajó de su carro y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, bien. Y me dijo, ¿de veras? Y ese día yo había ayunado por la gloria del Señor, la misericordia. Entonces, en la mañana había orado, había leído mi Biblia y yo le dije, no, pues estamos bien, le dije. En la mañana oré, leí, ayuné y más tarde tenemos reunión. Y él me tumba del caballo y me dice, no estoy preguntándote qué es lo que tú haces. Estoy preguntándote cómo está tu corazón. No si vas a la iglesia, no si oras, no si diezmas, no si ofrendas, no si ocupas una posición. ¿Cómo está tu corazón? Y mirándole a los ojos y con mucha seguridad le dije, estamos bien. Dios ha hablado en nuestros corazones en este tiempo. Y como dijo alguien por ahí, y yo fui trucha, fui astuto, y le volteé la tortilla y le dije, ¿y cómo está el de usted? Quizás nuestro corazón no esté tan alineado en esta mañana y haya cosas que entregar. Haya áreas de nuestras vidas que nosotros necesitamos abrirle el corazón a Dios. Todos los que iban acompañando a Pablo, a Saulo,
Iban con él como confiados e iban con él y diciéndole, estamos contigo, Pablo, sí, hay que exterminar a los cristianos, a esa revolución de evangélicos que se ha levantado, vamos por ellos. Y nadie sabía el coraje, el odio, el deseo de exterminar, aún de muerte, dice la Escritura, a los cristianos. Pero Dios sí lo sabía. Estamos aquí. Ahora escuche esto. ¿Cómo puede ser que Pablo, queriendo agradar a Dios y en su obediencia arrancarle una sonrisa a Dios, pudiera aún sentir muerte por alguien? Como que no concuerda, ¿no? O pregúntale al que está a tu lado, ¿tú qué piensas? Dile. Amén. Número 2, diga conmigo, preguntas sabias. Preguntas sabias. Sin duda era una luz resplandeciente y una voz que le había dicho su nombre, pero él hace la pregunta sabia y le pregunta, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la voz tan maravillosa le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vamos al verso 5. Él le dijo, ¿quién eres? Y él le contesta, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dice, levántate y entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que vas a hacer. En pocas palabras, flojito y cooperando. ¿Cuántos estamos aquí? Es aquí, amado, donde Dios es tan lindo, que sin duda Dios ya estaba tratando con el corazón de Pablo. Dios ya estaba tratando con su corazón por algunas otras cosas que habían pasado anteriormente. Y lo lleva a un punto, amado, lo escribí en mis notas, de comer el polvo. Le dice, estás mal. Lo que tú intentas hacer o quieres hacer está mal. No es lo correcto. Ahora, algo que Dios puso en mi corazón compartirte es que Dios es tan lindo. ¿Cuántos saben que Dios es tan lindo? ¿Cuántos saben que Dios es tan paciente? Que pasan momentos, situaciones donde Dios nos habla. Y Dios nos dice, hey, estás mal. Hey, vas por el camino equivocado. Hey, eso no está correcto. Hey, le comparto que apenas entré a trabajar y el primer día iba yo según camuflajeado, según yo en mi disfraz. Y yo iba con mi gorro y mi gorra, o sea, con mi gorra y mi gorro y mi bandana. Y entonces ese día nos tocó compartir camión con las mujeres, normalmente los hombres andan aparte, entonces yo me siento y cuando me siento me saluda una joven y me dice, pastor, Dios le bendiga. Yo dije, santo, yo traigo... Y entonces, bueno, Dios le bendiga, ¿sabe quién soy? No, pues, ¿qué voy a saber si usted está toda tapada? Y bueno, ya era una hermana de una iglesia que yo iba a predicar. ¿A qué te quiero llevar con esto? Que en muchos momentos y ocasiones Dios se va a encontrar contigo. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir, hey, ten cuidado. Hey, semáforo amarillo. Hey, piensa antes de hacerlo. Hey, piensa antes de hablar. Hey, piensa antes de avanzar. Hey, detente. Hey, por favor, medita en lo que estás haciendo. Y a veces nosotros somos muy duros. Somos muy tercos. Somos muy necios. ¿Nadie dice amén? Acompáñame con un amén, con un gloria a Dios, con un háblale a mi hermano. Qué bueno que vino mi hermana, alguien diga amén. Entonces Dios es tan lindo que Dios nos habla y nos dice, hey, ríndete, hey, ya basta, hey, no más, hey, tienes que parar. Pero ¿a cuántos nos gusta aprender a la mala? Tócale el hombro al que está a tu lado y dile, nos hablan, dile. Y nos gusta aprender a la mala. Y la segunda pregunta le dice, ¿qué quieres que yo haga?
¿Sabes qué significa eso? Ok, yo voy en una misión, yo voy en un cumplimiento, yo voy en una dirección. Pero ok, está bien. Estoy mal, no quiero estarlo, quiero obedecer, quiero vivir bajo tu voluntad, quiero vivir bajo tu dirección, no bajo mis impulsos, bajo mi opinión, bajo mis omisiones, no bajo mis creencias religiosas. Y creo que esta pregunta es la que muchas veces nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque cuántos nosotros reconocemos, porque esto es fácil. Estoy mal. Yo sé que estoy mal. ¿Cuántos dicen amén? O sea, yo sé que estoy mal. No echarle loncha a mi marido, sé que está mal. Enojarme con él y hacerme la dormida, sé que está mal. Aleluya. Amén. Ponerle mala cara a la suegra también está mal y sé que está mal. O sea, para no olvidarnos al predicador que siempre habla de la suegra. Y sé que está mal. Pero viene la otra pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué necesito hacer? Cuando estamos en consejería, lo único que el pastor puede hacer es llevarte a que reconozcas que estás mal. Esto es incorrecto. Pero la otra parte es, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Ahora, si nosotros le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué crees que Dios te va a decir? Quiero que hagas lo correcto. Quiero que hagas lo que está bien. Quiero que lo entregues. Quiero que perdones. Quiero que cambies. Que seas diferente. Que realmente tu corazón sea un corazón sano y no una apariencia religiosa. Gracias por esos amenes. Estoy a punto de decir, sigo paro. Número 3. En el silencio ora. Ya estoy terminando, me faltan 20 minutos. En el silencio ora, dice el verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en la ciudad, donde estuvo 3 días en plena oscuridad y no comió ni bebió. Sin duda Pablo estaba en un shock emocional, pensando y pensando y pensando. Yo le pregunto, ¿qué cree que pensaba? Ayúdeme aquí. ¿Qué cree que pasaba por la mente de Pablo? 3 días sin comer, sin beber, en oscuridad, estaba ciego. No sé si en la orilla de una cama, en un rincón, en una esquina, no sé. Pero le pregunto, ¿qué cree que pensaba? Yo en mis notas puse esto, usted puede pensar otra cosa. Quizás él pensaba en todo lo que había hecho. Quizás él pensaba cuánto mal he causado. Quizás él pensaba, alcanzaré perdón. Quizás él pensaba, Dios tendrá misericordia de mí. Quizás él le decía, dame otra oportunidad. Ahora entiendo todo. Un velo se ha caído en mis ojos. Y aunque ahora estoy oscuras en mi vista, en mis ojos naturales y físicos, una gran verdad ha entrado en mi mente y ahora me doy cuenta que mi religiosidad me ha llevado a esta posición, pero necesito hacer cambios. Pero fíjese bien, vamos al verso 11. Y el Señor le dijo, está hablando de Ananías, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a un hombre que se llama Saulo de Tarso, porque él no solamente está a oscuras, sino ha comido y no ha bebido, él está orando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos de nosotros al estar en una situación difícil, cuántos de nosotros al estar en un momento de intriga, de incertidumbre,
en un problema, en una situación, se nos va el hambre. ¿Cuántos dicen aleluya? Se nos va el sueño, se nos sube la presión, nos da ansiedad, taquicardia, no lo sé. Y a veces lo que menos hacemos es orar. Saulo, sí, se le fue el sueño, se le fue el hambre y estaba en esa oscuridad, ciego, pero dice que él oraba y sin duda rompiendo todos los, no sé, estudios, rompiendo todo, ¿cómo explicarlo? Las cajas o los cuadros, vaya, de una línea de tienes que orar de esta manera, tienes que decir esto cuando ores, se quiebra todo. Y en un momento estoy seguro que lo que él hablaba era su corazón, diciendo, estoy mal, necesito de Dios. Dios, necesito tu misericordia, dame otra oportunidad. ¿Cuántos estamos aquí? Eso me anima, escucha bien. No solamente en la cama cuando se me vaya el sueño y el hambre, la paz, el gozo por alguna situación. Debo orar, venir a los pies del Señor. Hace días que preparaba este mensaje y en algunos días se me iba el sueño como a las 3 de la mañana y no te digo que, me levanto a esa hora, no, esa hora quiero dormir. Pero entonces estudiando esto y me despertaba y le decía a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios hablaba a mi corazón y decía, ora, ponte a orar. Amén. Necesitamos sumergirnos más en ese tiempo de oración. Y termino con este último punto, número 4. Saulo ocupa ayuda. Vamos al verso 11 y al verso 12 y ahí estamos terminando. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mientras él oraba, mientras él clamaba, mientras él pedía al cielo una intervención divina, Dios estaba en otra casa tocando un corazón que acudiera a su ayuda, que acudiera a su auxilio. Eso es lo que provoca la oración. Qué curioso que mientras Pablo estaba allá en un rincón, en un cuarto, allá escondido, allá avergonzado, allá quizás con un sentimiento de culpabilidad, allá quizás en un momento en el que no sabía qué iba a ocurrir porque la voz solamente le dice, entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué vas a hacer. Y mientras él entra y está ahí en esa situación, él oraba pidiendo a Dios la intervención divina porque no sabía qué iba a pasar. Nosotros conocemos la historia. Ananías le puso la mano, recobró la vista, pero él no sabía si la iba a recobrar. Escucha. Y en ese momento llega él, le impone las manos y recobre la vista. Pero algo que quiero compartirte es que en ese momento se rompen fortalezas de religiosidad. ¿Estoy bien? ¿Puedo solo? No quiero molestar. La gente está ocupada. Ellos tienen problemas y muchas otras ideas que a veces se vienen. Saulo ocupó ayuda y nosotros muchas veces también ocupamos ayuda. Yo solo no puedo. Yo necesito ayuda. Solos, iglesia, no podemos. Necesitamos muchas veces a alguien que venga y nos aterrice. Alguien que nos haga ver, nos haga de alguna manera entender, comprender la situación y nos dé un consejo sabio. ¿Cuántos estamos aquí? Pero vuelvo a repetirte, muchas veces la religiosidad
nos hace cegarnos. ¿Cuántos estamos aquí? La realidad es que muchas veces ocupamos ayudas, diciendo, necesito de mi hermano, necesito de un consejo, de una palabra. Quisiera que te pusieras poner de pie. Amén. Hermano de la guitarra, si me puedes ayudar. Amén. ¿Cuántos pueden estirar sus manos? No sé que alguien se quedó dormido. Amén. Y quisiera que meditaras en esto. Ese día, Dios marcó la vida de Saulo, a tal grado que la tercera parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Muchas veces en prisiones, escribiendo cartas, aún azotado por predicar el evangelio. En una ocasión ya casi muerto, y él se levanta y vuelve a entrar y vuelve a predicar. Muchas veces asolado, en naufragios. Dicen los estudiosos que para los judíos y que para muchas ciudades y muchos lugares hay dos acontecimientos que han marcado la línea evangélica o la religión cristiana, por llamarlo así. Uno de ellos es la resurrección de Jesús, que Jesús realmente resucitó, que murió en la cruz, que ahora está sentado a la diestra del Padre, y esa es nuestra fe. Pero para muchos que se han convertido, algo que ha impactado es la conversión de Saulo, un perseguidor que muchas veces dio su voto y consentimiento para que creyentes fueran muertos. Dice en uno de los capítulos de los Hechos y en Gálatas, dice, yo di mi voto, yo estuve de acuerdo cuando apedrearon a Esteban. ¿Cómo puede ser que un hombre con un corazón tan malo, tan negro, haya alcanzado el perdón? Pero fíjate, no solo eso, sino que ese perdón, esa gracia, esa misericordia se extendió para que él lo entregara absolutamente todo. A tal grado que esa luz resplandeciente, que esa voz que le dijo su nombre, que ese momento en el que duró 3 días sin comer ni nada, fueron y bastaron suficientes para que un día, iglesia, él dijera, voy a Jerusalén. Y sus amigos le decían, no vayas, porque ahí en Roma, ahí te está esperando algo feo, ahí vas a morir. Proféticamente dice que ahí vas a terminar. Y él dice, ¿cómo no he de ir? Si en muchos de sus pasajes él dice, todo lo que tengo, lo tengo por basura, con tal de alcanzar al que me agradó. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué fue lo que llevó a traspasar el corazón de Pablo y decir, estoy listo para ir a la muerte? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sabes? En él no había envidias, no había celos, no había chismes, no había contiendas. Que otros predicaran, déjenlo que prediquen. Que otros lo hacen por ganancias deshonestas, déjalos que prediquen por dinero. Yo sigo a Cristo. No había rivalidades, no había contiendas. Él había decidido entregar su vida a Cristo de una manera por completo. El deseo de mi corazón en esta mañana es que realmente la cruz de Cristo sea una marca en nuestras vidas, que cada vez que caminemos lo hagamos con un corazón sano, con un corazón puro, con un corazón verdadero. Me tocó platicar con un hermano ahora que, según entré a trabajar,
Y él me decía, porque al final supo que soy pastor. Me dijo, ¿de veras? Sí. Y bueno, ya platicamos. Cuide su testimonio, me dijo. Compórtese. Hable como un hijo de Dios. Vístase como un hijo de Dios. Viva como un hijo de Dios. Y te digo la verdad, yo sabía que no era él quien me estaba hablando. Era Dios quien me decía, te voy a abrir esta puerta. Tú decides qué hacer. ¿Qué hay en tu corazón en esta mañana que necesite cambiar? ¿Qué necesitamos entregarle a Dios en esta mañana? Cierra tus ojos. El altar está abierto y me gustaría orar por algunos de ustedes. Cierra tus ojos, cierra tus ojos.